Mi nombre es Walter Laplata, estoy aquí en representación del Centro Ilustración Republicana para presentar este tercer bloque que se llama La pandemia económica. En este bloque, los ponentes invitados son Fabio León Leca, Walter Puelles y Fernando Vigil. Nos vamos a ocupar, los ponentes van a ocuparse durante los siguientes minutos de analizar los efectos que esta pandemia ha tenido en materia económica y también descubrir o analizar si es que las medidas económicas que se han tomado han ayudado efectivamente a combatir o no la pandemia y también para saber qué puede venir en el futuro. Para empezar, tenemos con nosotros a Fabio León Leca, que va a dirigirnos la palabra también por 10 minutos. En primer lugar, antes de cederle el tiempo a él, voy a hacer una reseña de los tres ponentes para luego poder cederles el tiempo. Fabio León Leca ha cursado estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en la especialidad de Derecho Empresarial, Economía y Ciencias Políticas en la Escuela de Economía y Administración de Empresas SADE en Buenos Aires, Argentina. Es asesor e investigador ha sido asesor e investigador del excongresista Arturo Salazar Larraín y actualmente labora como gerente general en la Asociación Peruana de Operadores Portuarios ASPOR. Walter Puelles es economista de la consultora Define en Perú, profesor de Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, lidera el proyecto Liber Libertas, que es una editorial joven y dedicada a la difusión de libros de economía y de derecho. Fernando Vigil es abogado, licenciado en Comercio y Negocios Internacionales, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Piura, es especialista en aduanas y administración tributaria. También ha sido profesor de la Escuela de Administración de Negocios Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Es miembro de la red del Instituto Político para la Libertad, IPL, en Perú, y es un expositor frecuente en temas de aduanas y comercio exterior en diversas universidades y institutos de nuestro país. Estamos agradecidos a cada uno de ellos y les extendemos una cordial bienvenida. Tendrán 10 minutos para su exposición y comenzaremos con Fabio León. Adelante. Muchas gracias, Walter. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a los organizadores de este tercer foro llamado El liberalismo en el Perú, la pandemia del totalitarismo. En esta oportunidad, el tema que me han encargado hablarles es sobre la pandemia económica, que vendría a ser como la otra cara de la moneda de la pandemia del coronavirus y que viene causando estragos en todos los países del mundo, entre ellos el Perú. Antes no quería dejarle pasar desapercibido un comentario que escuché respecto a que no estamos, efectivamente, es cierto que no estamos ante un sistema totalitario, un Estado totalitario, especialmente en el Perú, porque hay libertades, como la libertad de expresión, que nos permite en este momento comunicarnos. Pero lo que sí es cierto es que si se afectan determinadas libertades, como la libertad de trabajar, que es una libertad económica básica, es como el germen para afectarse otras libertades, ¿no? Por ello, el riesgo es que progresivamente se vayan restringiendo mayores libertades, y eso sí definitivamente sería totalitario, puesto que el Estado concentraría todo el poder. Esa nota con esa nota quería empezar, ¿no? Y avalar de todas maneras la palabra totalitaria, que es el título de esta de este foro, ¿no? El daño a nuestra economía no es solo por las muertes ocasionadas que ha generado la pandemia y el nivel de contagios en nuestro país, sino principalmente porque a la fecha nuestra economía, todos los podemos ver, está destruida. Yo he estado buscando algunos datos, ¿no? Y he bajado algunos datos del Instituto Peruano de Economía, que proyecta una caída del PBI en el 2020 dentro del rango de menos 13,8% y menos 15,8%, y una recuperación entre 14,6% y 16,6% a finales del 2021, ¿no? La mayoría de
análisis económicos o analistas económicos espera que hasta finales del 2021 o inicios del 2022 la economía peruana pueda recuperar sus niveles de producción que tenía en el 2019, ¿no? Entonces, definitivamente la economía ha sido destruida, ¿ya? La pandemia definitivamente ha puesto de relieve una serie de problemas que, si bien es cierto, ya éramos conscientes, no conocíamos su real magnitud. Conforme pasaban las semanas desde que empezó la cuarentena, la estrategia del Estado en todo momento fue el encierro de los peruanos, es decir, el recorte de nuestras libertades más básicas. Pero a esta altura del partido sí podemos preguntarnos si sirvió o no de algo el aislamiento social. Hasta donde sabemos, sigue la cadena de contagios, las muertes no se detienen, que es lo peor. Recuerden que la gente además iba a los hospitales y eran devueltas a sus casas a seguir su tratamiento con desenlaces fatales. La cuarentena rígida que aplicó el gobierno fue la única respuesta que encontró frente al deficiente sistema de salud pública, ¿no? Entonces, hay muchos fallos del gobierno. Hubieron muchos errores desde el principio que al día de hoy debemos sacar como lecciones y que en caso haya un rebrote, no deberíamos pensar nuevamente en volver a encerrar a la gente, ¿no? Para los países emergentes como el nuestro, nuestra economía no puede darse ese lujo. Desde el inicio se cometieron varios errores. Yo he identificado algunos, entre ellos, por ejemplo, en vez de pensar en el encierro total y el stock a la economía de la gente, debieron focalizar la cuarentena en los grupos vulnerables, lugares donde se producían aglomeraciones. Era más eficiente focalizar el control, por ejemplo, los mercados, los centros de abastos, y no estar controlando que la gente no salga a la calle, ¿no? Entonces, además se adoptaron una serie de medidas con un marcado sesgo ideológico que, por ejemplo, medidas tontas como la salida intercalada de hombres y mujeres o echarle la culpa al mercado, como declaró en su momento el ministro de Salud, nos demuestra lo mal que se ha planteado la estrategia para enfrentar la pandemia, ¿no? El control de precios también, efectivamente, ha sido una alternativa del gobierno, ¿no? Y también por el Congreso para enfrentar el acaparamiento y la especulación. Hoy día sigue siendo un riesgo, ¿no? Hoy no solamente hemos gastado todo lo que hemos ahorrado durante 30 años, el Fondo de Estabilización Fiscal prácticamente lo hemos agotado, sino que nos hemos endeudado. ¿Y quién va a pagar esa deuda? Por supuesto, las futuras generaciones. Otro de los errores fue desde el principio ignorar una realidad que en países como el nuestro no podía ser ignorado. Me refiero a la economía informal, ¿no? Como todos sabemos, la gente vive del día a día. Según el INEI, el 70% de trabajadores es informal. Y en ese sentido, pues, una política de subsidios no era sostenible en el tiempo, definitivamente no. Lo peor es que al final el fracaso del gobierno en su lucha contra la pandemia ha terminado siendo responsabilidad de la gente, ¿no? El gobierno no asume ninguna responsabilidad. Nos echa la culpa a nosotros por indisciplinados, por no apegarnos a las reglas. O sea, uno hace cuarentena obligatoria, la mayoría de peruanos dejaron de salir a las calles para ganarse la vida, y al final somos los culpables del fracaso del gobierno. Entonces, y por otro lado también, el plan del gobierno para reactivar la economía no pasa por facilitar la inversión, sino todo lo contrario, la ha complicado con regulaciones y exigencias que difícilmente los negocios pueden cumplir. Los protocolos, recuerdo, cuando empezaron a salir, establecían vallas bien altas y complicadas. Y posteriormente, si no hubo presión, yo particularmente que trabajo en un gremio empresarial, tuvimos que ejercer cierta presión al gobierno para que sean revisadas, ¿no? Y poder facilitar la posibilidad de hacer negocios. Pero este tipo de respuestas deficientes del gobierno
no cesan y se han venido agravando con la participación del Congreso de la República, que como habíamos señalado, sabíamos que iba a ser populista en extremo, más aún porque los grupos políticos están pensando en las elecciones del 2021. Eh, la pandemia ha sido un gran pretexto, ha sido como una especie de un gran cajón desastre para intervenir el mercado sin menoscabar libertades individuales. Por ejemplo, recuerdo la suspensión del cobro de peajes, ¿no? Bajo el pretexto de la pandemia, el Congreso adoptó esta medida populista y demagógica. La suspensión del cobro de peajes supuestamente era para evitar el contacto con los usuarios y evitar el contagio. Esta medida, como sabemos, a pesar que fue observada por el Ejecutivo, se aprobó con insistencia por el Congreso, ¿no? Entonces ya vamos a ver de pronto las consecuencias, ¿no? Otra medida que también se impulsó, recuerden ustedes, era la liberación de fondos de las AFPs para dar liquidez a los aportantes, ¿no? Si bien es cierto, como liberales no defendemos sistemas compulsivos de ahorro, como el de las AFPs, sin embargo, tal y como se plantearon las cosas, su liberación fue una medida populista más, una medida populista más, ¿no? Puesto que favorecía solamente a un pequeño porcentaje de aportantes. Como decíamos antes, el universo de trabajadores es informal, el 70% de la economía es informal, y los beneficiados no iban a ser los más necesitados. Por eso es que definitivamente esta liberación de fondos era una medida populista que alcanzaba un pequeño universo de ciudadanos, ¿no? Hasta hoy también se han deslizado propuestas para controlar las tasas de interés. Todavía está ahí como un riesgo latente, ¿no? El tema ya se dijo anteriormente, la amenaza de expropiación a las clínicas, ¿no? El presidente salió en un discurso, en uno de sus discursos, a amenazar a las clínicas para que llegue a un acuerdo, ¿no? Entonces, estas medidas definitivamente fueron el gran pretexto para menoscabar libertades, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención, y especialmente desde el lugar donde yo trabajo, es que, y no quería pasar por alto, es un tema normativo que en la actualidad vengo peleando para que se derogue. Cuando el gobierno criticó al Congreso, por ejemplo, para intervenir contratos entre privados, me refiero específicamente al tema de la suspensión de cobros de los peajes, supuestamente aparece como un firme defensor de la libertad contractual. Sin embargo, en el universo de decretos legislativos que produjo vía la delegación de facultades por el Congreso en el marco del COVID, dictó un decreto legislativo, el 1492, supuestamente para reactivar la cadena logística del comercio exterior. Y ¿Y cómo lo hizo? Nada más y nada menos que interviniendo el contrato internacional marítimo de mercancías. Los argumentos fueron varios, ¿no? Los supuestos costos logísticos que afectan a exportadores e importadores, en especial a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Siempre los políticos tienden a usar, a legitimar medidas intervencionistas usando el argumento del pequeño y el mediano empresario, ¿no? Esta medida era una más en esa línea, ¿no? Aquí tenemos una medida populista adicional, ¿no? Que impulsó, y lo digo abiertamente, el ministro de Comercio Exterior en el gobierno para consagrar una pretensión ideológica que desde hace muchos años se ha querido ejecutar. La pandemia fue el contexto adecuado para legitimar este tipo de intervención en el mercado. Walter, no sé si... Quedan 30 segundos. Ah, perfecto. Bueno, lo único que quería decir es de que con qué autoridad moral el gobierno pide al Congreso no intervenir la libertad contractual en los peajes, si también hace lo mismo interviniendo en los contratos de transporte internacional de mercancías. Solamente para finalizar, quería decir que contrariamente a lo que se ha venido sosteniendo, el liberalismo, el mercado y las libertades de la gente es el único que va a garantizar una eficiente respuesta a situaciones complejas que vive la humanidad,
como el caso de las pandemias. Hayek, uno de nuestros pensadores, le asignaba un rol del Estado a las pandemias en su libro Derecho, Legislación y Libertad. Esto lo quería destacar porque había mucho cuestionamiento al liberalismo por este tema, ¿no? Y él lo dice textualmente respecto al rol del Estado en las pandemias, los terremotos, los huracanes, ¿ya? Y adoptar medidas capaces para evitarlas y remediarlas. Pero esto no quiere decir que se avale el encierro y el menoscabo de nuestras libertades. Este tipo de enfermedades como el COVID exige de parte nuestra mucha responsabilidad individual por la naturaleza de la enfermedad. Debemos de tomar, hoy día sabemos que debemos tomar con distanciamiento social, usar mascarillas, evitar aglomeraciones, y la autocuarentena siempre fue una opción, pero no fue la alternativa más acogida en el mundo, ¿no? Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a Fabio León por su exposición. Pasamos ahora a darle el tiempo a Walter Puelles. Adelante. ¿Se me escucha? Sí, se escucha muy bien. Bueno, primero agradecer la invitación. He escuchado atentamente a Fabio, suscribo casi todo lo que él ha señalado, ¿no? Básicamente lo que voy a exponer un poco es sobre la ineficiencia de la cuarentena obligatoria como un medio para lograr el objetivo, que es preservar vidas, ¿no? Y para ello yo primero tendría que comenzar haciendo una reflexión sobre qué es la vida. Es decir, la vida entendida desde el punto de vista biológico de la vida o desde el punto de vista psicológico de la persona, que consiste en vivir lo que uno ha elegido, ¿no? Porque si la vida es lo más valioso que uno tiene, ¿qué hace, por ejemplo, un médico arriesgando su vida? ¿O por qué la arriesga su vida cuando va a atender pacientes de COVID, ¿no? O el policía que cuida el orden. ¿Acaso para un policía no es importante su vida? O los cajeros de un supermercado que han atendido sin descanso durante todo este tiempo de la cuarentena. Es decir, ¿por qué para unos sí la vida se debe entender desde el concepto biológico y lo más importante debe resultar estar encerrados en sus casas, y para otros sí existe la obligación o incluso el derecho, desde el punto de vista como uno se lo quiera ver, ¿no? Porque si evidentemente soy un funcionario o un cajero de un banco o un cajero de un supermercado, de alguna forma estoy obligado a ir a trabajar cuando a lo mejor de repente decidiese, ¿no? Quedarme en casa. Entonces creo que ahí en ese punto hay que detenernos un poco, ¿no? Yo creo que la vida no solo es el aspecto biológico, sino la vida es el derecho de la persona a vivir como uno cree conveniente. Y desde ese punto de vista, el confinamiento obligatorio no es una medida que afecta mi derecho a vivir, ¿cierto? Y creo que eso es una afectación directa a mi vida. El segundo punto sobre lo que es necesario hacer una reflexión es el falso dilema entre vida y economía, ¿no? Es un falso dilema porque de alguna forma la vida, vista desde cualquier punto de vista, es decir, desde el punto de vista biológico o desde el punto de vista psicológico, ¿no? Para su existencia necesita de un conjunto de bienes. Es decir, la vida no nos cae del cielo, sino que es necesario para su preservación de un conjunto de bienes, y ese conjunto de bienes necesita ser producido. Entonces, necesitamos de la economía para garantizar justamente aquello que el confinamiento obligatorio
nos impone, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de la gente va a haber personas, va a haber una heterogeneidad de disposición de bienes, es decir, va a haber personas con una poca dotación de bienes y personas con mucha dotación de bienes. Y además, estos bienes tienen que tener la particularidad de que sirven a propósitos específicos, es decir, no pueden ser cualquier bienes, lo cual genera un problema posterior, ¿no? Que también lo vamos a hablar. Entonces ahí tenemos un primer problema, ¿no? Que explicaría en gran parte por qué gran parte de la población a las semanas de haberse iniciado la cuarentena, quizás a los días, desobedecían, ¿no?, entre comillas, lo que se llamaba la cuarentena obligatoria, ¿no? Y también se explica por qué desde otro lado, un grupo de personas, o sea, se convirtió todo esto en un conflicto, ¿no?, entre la gente que obedecía la cuarentena y la gente que supuestamente no obedecía la cuarentena. Y esto se da básicamente no porque la gente quiera exponer su vida gratuitamente, sino porque al existir una heterogeneidad en la dotación de bienes, va a haber personas que necesitan, tienen una necesidad más inmediata, ¿no?, por disponer de unos bienes que otros. Hay una gente que puede esperar y otras personas que no pueden esperar. Y básicamente esa diferencia entre la espera va a ser determinada por la dotación de bienes. Las personas con poca dotación de bienes van a tener que rápidamente salir para producir los bienes que necesitan, y las personas con mucha dotación de bienes van a poder esperar. Entonces, desde ese punto de vista, la cuarentena obligatoria va a afectar la vida de los que menos tienen. Y si bien es cierto, va a proteger a un grupo de personas, al final va a ser la sustitución de un grupo por otro, ¿no? Y eso resulta fatal, especialmente para los que menos tienen. Y aparte que va a generar un conflicto innecesario entre aquellos que tienen la posibilidad de quedarse en casa, ¿no?, y aquellos que no tienen esa posibilidad de quedarse en casa. Claro, frente a eso, muchos gobiernos en el mundo han optado por repartir dinero o repartir bienes, ¿no? Por ejemplo, entiendo que en el caso de Guayaquil, lo que se optó, en lugar de repartir dinero, o junto a la repartición de dinero, es repartir bienes, ¿no? Mientras en Perú se optó básicamente por repartir dinero, aunque creo que también hubo una distribución de bienes. Pero el problema ahí es que justamente cada bien tiene una función específica. Y se presenta ahí el problema de la doble conciencia de necesidades, es decir, que los bienes que el Estado reparte tienen que justamente coincidir con los bienes que la gente necesita, y eso no necesariamente ocurre. Por ejemplo, si yo necesito arroz y algo de carne para mi día, y el gobierno justamente reparte carne y arroz en ese día, puede hacer que haya una coincidencia de necesidades, ¿no?, entre la doble conciencia de necesidades, es decir, la del Estado por repartir bienes que satisfagan a la población y mis necesidades en ese momento de cubrir una necesidad alimenticia. Pero acá no estamos hablando que también las necesidades son homogéneas, sino que hay necesidades heterogéneas. Por ejemplo, puedo estar necesitando en ese momento algún tratamiento para algún cáncer de un familiar. Entonces, obviamente, lo que yo voy a necesitar en ese momento es salir a trabajar para poder hacerme de los medicamentos que necesita yo o ese familiar. Entonces, es complicado cubrir a través de ese tipo de políticas las necesidades que la gente tiene. Entonces, es un falso dilema el punto entre economía y vida, porque al final, como estoy demostrando de una forma lógica y sucinta, necesitamos de la economía para poder existir, para poder cubrir nuestras necesidades y para poder vivir. Unos, obviamente, más que otros, ¿no? Y esto básicamente va a estar determinado por la dotación de ahorro que cada persona tenga. Quedan 2 minutos.
Esos 2 últimos minutos los voy a dedicar básicamente a hablar de la ineficiencia que significa la cuarentena obligatoria, ¿no? Porque hacer una cuarentena obligatoria implicaría, o implica en gran medida, que la gente se quede en casa y deje de producir. Pero el gran problema es que cuando se dicta eso, nos damos con la noticia de que toda la economía no puede parar, es decir, que tiene que necesariamente haber o existir una parte de la economía que tiene que seguir produciendo y otra parte de la economía parar. Entonces ahí se presenta el primer problema, es decir, qué actividades paran y qué actividades siguen trabajando, ¿no? Entonces se recurre al término de la esencialidad para determinar qué actividades siguen produciendo y qué actividades paran. Entonces, en base a lo que se conoce como la pirámide de Maslow, se identifican algunas necesidades más importantes que otras, y en base a eso se dice, por ejemplo, que la producción agrícola siga operando, ¿no? O la producción de alimentos siga operando. Perfecto. Y que algunas actividades superfluas, como podría ser, no sé, se me ocurre la producción de cartón o la producción de bolsas, paralice sus operaciones. Pero nuevamente, cuando empiezas a producir alimentos, te encuentras con que necesitas para su producción y para su comercialización de la participación de otro conjunto de bienes que lamentablemente no han sido incluidos dentro de las actividades esenciales, ¿no? Estoy hablando de los abonos para producir alimentos, de las cajas, de las bolsas, de los vehículos para trasladar los alimentos, ¿no? Entonces, necesariamente la cuarentena obligatoria choca con la necesidad de emplear la planificación central, es decir, el mandato coactivo del Estado para controlar la sociedad y la economía. E independientemente de los fines que uno tenga, es decir, si yo a través de ese mandato quiero controlar la sociedad para hacerla más igual, como ocurre en las economías socialistas, o si yo a través de ese mandato quiero controlar la sociedad para proteger la vida, como es la cuarentena obligatoria, voy a enfrentar la dificultad que enfrenta el sistema de planificación central, que es un uso ineficiente de los recursos. Y al hacer un uso ineficiente de los recursos, voy a reducir nuevamente la producción, y al reducir la producción voy a estar nuevamente afectando la vida, que es lo que inicialmente busco proteger a través de la cuarentena obligatoria. Entonces, durante mi intervención lo que he tratado de hacer es, en buena cuenta, deslegitimar, ¿no?, el uso de la cuarentena obligatoria como un método para proteger la vida, ¿no? Esto todavía no acaba, tiene para mucho, pero ya nos estamos dando cuenta cómo la cuarentena obligatoria no protege la vida ni tampoco la economía. La economía este año es probable que caiga 15%. A nivel de exportaciones somos hasta mayo de este año el país que más ha reducido sus exportaciones en la región, producto de esta cuarentena tan larga y tan general, ¿no? Y lo que quedaría finalmente, si es que me quedase tiempo, es de cómo, qué mecanismos alternativos a la cuarentena obligatoria habría para cuidar para lograr el mismo objetivo, es decir, proteger la vida, ¿no? Entonces, en medio minuto, para terminar, también escuché que alguien había dicho que oponía al mismo nivel el tema de si nos pueden obligar a quedarnos en casa, o sea, ¿cómo te obligan a ponerte una mascarilla en Taiwán, ¿no?, en la calle, y que como una especie de normalización de la intervención del Estado en la sociedad, ¿no? Pero no es comparable, porque finalmente una cosa es que a ti te obliguen a quedarte en tu casa, a no poder salir, y otra cosa es que a ti, que existan leyes que regulen el uso de medios públicos, como puede ser la vía pública, ¿no? Se entiende que en la vía pública, al no ser propiedad privada,
se puede establecer a través del ente normativo, a través del ente regulador, a través del administrador, como ocurre, por ejemplo, en cualquier junta de propietarios, reglas razonables de uso, ¿no? Por ejemplo, las colas, el que llega primero tiene más derecho que el que llega al último. Eso es razonable, se entiende. Igual el uso de la mascarilla. Yo no encuentro problemas en que, por ejemplo, existe una ley que te obligue a ti, cuando sales a la calle, a usar tu mascarilla. Es razonable, es entendible, ¿no? Pero eso es muy distinto a que a uno lo traten como ganado y lo encierren en casa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Le damos las gracias a Walter Puelles también por su exposición. Ahora le damos el tiempo a Fernando Vigil también su exposición por 10 minutos. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Bien. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por haber pensado en mí para participar como panelista en este foro. En segundo lugar, quiero también felicitar a los dos panelistas que me acompañan, como son Fabio León y Walter Puelles. Y de la misma forma, aunarme a los planteamientos que han esbozado en esta tarde. Y por supuesto, también reconocer la importancia de este foro, no solo en la difusión y la defensa de la libertad, sino también como un espacio para la discusión de la problemática que se ha suscitado a consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19. Y no solo como un espacio de discusión, sino también como un espacio de propuesta a todos estos problemas suscitados. Quisiera, en principio, empezar hablando de algo que también ha mencionado Walter, y que tiene que ver con esta dicotomía, o a lo que yo denomino falso dilema, entre la economía y la vida de las personas, o la economía y la salud de las personas. Y en realidad este es un falso dilema, porque no existe tal dilema moral entre salvar vidas o sostener la economía, en vista de que ambos tienen una naturaleza distinta. Y me explico, salvar vidas es un fin, y sostener la economía es más bien un medio para poder salvar las vidas. Entonces, si destruimos la economía sobre pretexto de protegernos de la pandemia ocasionada por el COVID, pronto vamos a tener más pobreza y por ende no van a existir recursos para poder salvar vidas. Y no solo estoy hablando de los recursos que quizás el Estado necesita mediante la recaudación de impuestos para poder brindar servicios públicos de salud, sino también de los recursos que los propios individuos necesitan para poder salvarse ellos mismos la vida. Y no solo estamos hablando de salvarse propiamente los individuos de la enfermedad, sino más bien de poder proveerse sus alimentos. Entonces, es este falso dilema el que ha llevado a la mayoría de gobiernos en el mundo a establecer cuarentenas que han terminado, en cierta forma, generando graves consecuencias en la economía. Ya lo han venido diciendo a lo largo de los paneles que nos han antecedido y también en este panel, que el impacto en la economía va a ser notable. Entonces, incluso estuve revisando un artículo de esta compañía Bloomberg y ellos comentan de que existiría una baja correlación entre las restricciones que se imponen en los países, como el caso de las cuarentenas, y la reducción también de muertes adicionales. Es más, la propia UNICEF, las propias Naciones Unidas, han llegado a reconocer que, solo por citar un ejemplo, el caso de los niños, cerca de 1,5 millones de niños podrían morir en países en vías de desarrollo en los próximos meses, no producto de la pandemia, sino producto del desastre económico creado por las cuarentenas. Y otro punto importante de este falso dilema es justamente aquel que nos ha llevado a reconocer en cierta manera que no estábamos preparados para una
un evento de tal magnitud, y por supuesto que en la clase política de nuestros países existía una suerte de corazoncito socialistoide, por así decirlo, en el que se buscaba privilegiar la intervención del Estado en la vida de las personas. Y creo que no es una exageración que el Estado siempre tiene los incentivos perversos que tienden inevitablemente a agrandar el tamaño del Estado o agrandar este leviatán. Y por otro lado, a propósito de todas las medidas que se han venido estableciendo, aquí quiero resaltar la importancia de los aportes de la Escuela Austriaca de Economía en lo que respecta, por ejemplo, a la teoría del cálculo económico, en este caso el cálculo económico socialista, ¿no? Y con esto se logra demostrar que ningún organismo de planificación central tiene la capacidad para organizar la sociedad a través de mandatos coercitivos. Y la razón principal es justamente porque el Estado o este planificador central es incapaz de poseer toda la información necesaria para poder organizar la sociedad, en vista de que la información tiene distintas cualidades, porque es subjetiva, es dispersa, es tácita, es creativa, pulula en toda la sociedad, entre todos los individuos, y por lo tanto no resulta eficiente para el Estado poder poseer toda esa información para poder establecer determinadas políticas que están orientadas, por ejemplo, a restringir la libertad de las personas o controlar o regular el mercado. Y muchas de estas medidas se han implantado a lo largo de la historia y han demostrado ser un fracaso en la mayoría de países en las que se aplicaron. Entonces, aquí un elemento importante, dicho esto, dicho de que no funciona esta planificación central por parte del Estado en la economía, es justamente apelar hacia la responsabilidad individual y, por supuesto, hacia la transparencia de información. Y esto es algo que ha funcionado de manera muy eficiente en Taiwán, por ejemplo, en donde el Estado ha privilegiado el individualismo, la responsabilidad individual de todos los ciudadanos, para que a través de esta cooperación voluntaria trabajen efectivamente para poder resistir a la pandemia. Es por eso que la economía en Taiwán no se restringió, es por eso que en Taiwán la información de primera mano por parte del Estado hacia los ciudadanos ha sido relevante para que estos, en la medida de su responsabilidad individual, puedan tomar las mejores decisiones. Y es lógico que nadie desea morir, entonces se cuida. Ahora, volviendo al caso peruano, hemos visto que el poder legislativo, nuestra clase política, que solamente tiene el periodo de un año para legislar, ha establecido una serie de propuestas o iniciativas legislativas que de alguna forma van a generar consecuencias en la economía. O sea, esta intervención en la economía, esta regulación en la economía, a través de iniciativas como la penalización del acaparamiento y la especulación o control de precios, porque es un control de precios a todas luces, ¿no? El congelamiento de todo tipo de créditos, la suspensión del cobro de los peajes, la limitación excepcional de la libre competencia, he visto que hay una propuesta legislativa en ese sentido, la modificación de los contratos privados, son medidas que nos llevarían a un descalabro económico y por ende un descalabro social. El problema es que el legislador piensa que el hecho de controlar la economía, el hecho de intervenir en el mercado a favor de los individuos, de los ciudadanos, resulta ser bastante beneficioso, pero lamentablemente la evidencia empírica demuestra que esto no es así, porque finalmente regular la economía es regular la vida de la gente. Entonces, esto termina... quedan 2 minutos. Desencadenando pues todo un descalabro económico y por ende, como decía, un descalabro social. Ahora, quería de alguna forma incidir en esta presentación, en estos últimos 2 minutos,
en aquellas medidas que desde el legislativo han buscado a toda costa satanizar el lucro, en el sentido de que a consecuencia de la pandemia se ha visto el accionar de algunos empresarios, como bien lo dicen los legisladores, que están intentando aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Y aquí quiero resaltar la importancia del pensamiento de Adam Smith, manifiesta en La riqueza de las naciones, que bueno, ya todos la deben conocer, todos los que han estudiado el pensamiento de Smith conocen, que no es por la benevolencia del carnicero ni del panadero que tenemos carne y pan todos los días en nuestra mesa, sino más bien es por ese propio interés que mueve al empresario en todo caso proveer de bienes y servicios porque sabe que va a obtener un beneficio a partir de ello. Y por supuesto, no se trata de un juego de suma cero, sino más bien el que adquiere el bien o el servicio también se ve beneficiado por ello, porque está obteniendo aquello por lo que considera está pagando. Entonces, esto ha llevado a que iniciativas como, por ejemplo, la penalización del acaparamiento y la especulación satanicen al empresario, persigan al empresario y tácitamente o de facto se establezca un mecanismo de control de precios. Pero aquí hay un tema, no existen precios justos o injustos, sino simplemente precios. Y estos precios son las señales que el mercado envía respecto de los bienes y servicios que son abundantes o escasos. Lo que sí existe son individuos que siempre buscan un precio alto cuando venden o un precio bajo cuando compran. Y es que para todos nosotros siempre un precio bajo será bueno cuando tengamos que pagarlo y malo cuando tengamos que cobrar el mismo. Entonces, penalizar el acaparamiento y la especulación, como ya lo dije, se ha convertido en un mecanismo tácito de control de precios, lo cual obviamente no está permitido por nuestra Constitución. Y en la medida, si es que estuviese permitido, o asumiendo de que estuviese permitido, o asumiendo de que se pudiese implementar una medida de control de precios, inclusive dejando de lado el aspecto principista de que no se debe controlar precios, en términos de eficiencia, los controles de precios siempre generan la destrucción de la economía en la medida en que se genere escasez. Y lamentablemente, este control de precios en un determinado bien o servicio termina siendo, como bien lo manifestaba Ludwig von Mises, en un control de precios ad infinitum, porque no solamente controlas el precio del bien o servicio que considera el legislador es escaso, sino también de todos aquellos bienes o servicios que están conectados al mismo, desde el transporte, desde el abastecimiento, desde el insumo materia prima para producirlo, y por supuesto desde los salarios también. Entonces, los controles de precios finalmente son un círculo vicioso que, por ejemplo, también desencadena el acaparamiento. Entonces, en vez de terminar beneficiando, como lo quería el legislador, al consumidor, lo terminas perjudicando porque generas más escasez a consecuencia de que resulta ser hay pocos incentivos para seguir produciendo y hay escasez de oferta, y por otro lado, generas también acaparamiento por parte de aquellos que pueden, como bien se dijo, llegar primero a adquirir el producto porque tienen la capacidad económica para poder hacerlo. Entonces, para terminar finalmente, si me permiten unos segundos, lo que necesitamos es más libertad para poder permitir la cooperación, para poder permitir incluso la investigación y desarrollo en el caso de las epidemias, para que los individuos puedan seguir produciendo, puedan seguir trabajando, puedan seguir contribuyendo no solo a su propio bienestar, sino también al bienestar de todos aquellos que están conectados a la actividad económica que desarrollan. Y por eso, finalmente, como reflexión última, me gustaría decir que no puedo entender cómo es que el Estado o el legislador considera que existen trabajos o actividades que son más esenciales para la economía, unas u otras. Cuando finalmente, si una actividad o si el trabajo que desarrolla una persona le permite vivir, le permite subsistir, le permite dar trabajo, le permite alimentar a su familia, ¿cómo no va a resultar siendo esencial? Todas las actividades económicas, todos los trabajos son esenciales e importantes, porque no solo contribuyen al bienestar de la persona que lo desarrolla, sino también al bienestar de toda la sociedad en general. Entonces, eso era lo que quería decir y bueno, quedamos atentos a las preguntas que puedan suscitarse. Gracias.
Muchas gracias a Fernando Vigil también por su valiosa exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Hay 2 preguntas que se nos han hecho. A efectos de que estamos cerca del receso, vamos a pedirles que puedan ser breves, pero vamos a ir ahora en sentido contrario. Yo voy a hacer la primera pregunta, comienza Fernando Vigil, luego Walter Pues y al final Fabio León. La primera pregunta que nos hacen desde el Facebook, Renzo Olivas, es: ¿cómo eliminar el cuasimonopolio estatal del sector salud? Empieza Fernando Olivas. A ver, en principio, quisiera empezar hablando, por ejemplo, de la regulación que existe en el caso de los medicamentos, por ejemplo, y que está asociado también con los controles de precios, ¿no? Obviamente existen una serie de regulaciones por parte del Estado para la importación de medicamentos, por el tema de etiquetado, por el tema de algunos otros requisitos que otras instituciones establecen, pero existen, por ejemplo, regulaciones en materia de la publicidad que se difunde a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hay medicamentos que que necesitan una prescripción médica y que por ende no se pueden difundir en medios de comunicación masiva como radio, televisión o internet. Y esto, por ejemplo, esta regulación, por ejemplo, lo que hace es dificultar que los individuos puedan conocer cuáles son todas las ofertas que existen en el mercado respecto de los medicamentos. Entonces, la ausencia de oferta a consecuencia de las restricciones publicitarias, lo que generan es, obviamente, que los laboratorios o las empresas que venden medicamentos puedan tener un control mucho mayor respecto de digamos, la información que transmiten a los usuarios. Entonces, mayor información es mucho más importante para que los consumidores puedan tomar una mejor decisión y puedan saber a quién le compran o a quién no. Entonces, esta ausencia de información y por lo tanto ausencia de oferta en cuanto a estos precios, lo que genera es o escasez o incremento de precios. Ahora, en cuanto a la pregunta que tiene que ver con el oligopolio por parte del Estado en cuanto al sector salud, obviamente la iniciativa privada ha resultado también ser importante para la atención de la pandemia, y a pesar de que existen una serie de regulaciones para que los privados puedan ofrecer los servicios de salud a quienes los demanden, el Estado controla una gran parte del mercado a través de los hospitales del Estado, a través de los servicios que brinda, por ejemplo, salud, etcétera. Entonces, el incremento de la oferta es un elemento importante para evitar esta suerte de oligopolio, y esto pasa también, por supuesto, por atraer inversiones, o sea, hacer más atractivo el mercado peruano, en este caso el mercado de salud, para que puedan llegar más inversionistas. Por supuesto, también pasa por reducir los impuestos, pasa también por permitir un mecanismo de libre contratación por parte de quienes brindan servicios dentro de los hospitales o de las clínicas, y por supuesto también pasa por el hecho de que los insumos, los instrumentos, los equipos que ingresen al mercado puedan también pagar aranceles más bajos, de tal manera de que pueda haber una mejor infraestructura. Y hay aquí también un elemento importante y que tiene que ver con el subsidio o los subsidios que serían importantes que el Estado puede otorgar a aquellas personas que no pueden pagar o ingresar al sistema privado de salud. Similar a lo que proponía Friedman, que tiene que ver con los vouchers educativos, se podría hacer exactamente lo mismo, o sea, vouchers abocados a los servicios de salud, en la medida que aquel que se puede pagar el servicio de salud privado, bueno, que acceda a él.
pero aquel que no lo pueda hacer por ser una persona de escasos recursos, podría ser de alguna forma subsidiado por el Estado a través de este mecanismo, de tal manera de que pueda proveerse el servicio. Y esto pasa por evitar en cierta forma el subsidio a la oferta y más bien pasar para un subsidio hacia la demanda. O sea, aquellos que necesitan proveerse el servicio puedan acceder a él a través de estos vouchers. Entonces, lo que necesitamos para reducir este nivel de, digamos, de posición dominante en el mercado del Estado es justamente atraer más inversiones, reducir algunas trabas administrativas o burocráticas, reducir impuestos, permitir un mecanismo de libre contratación en general en todo el mercado laboral, reducir también aranceles para la adquisición de bienes, insumos, equipos a través de las importaciones, y por supuesto que el Estado pueda subsidiar a las personas de escasos recursos para que a través de su ingreso al sistema privado de salud también se pueda generar un mecanismo de competencia entre las clínicas privadas o entre las clínicas privadas y los hospitales del Estado. Muchas gracias. La respuesta ahora de Walter Puelles. Sí, no tengo una idea general de cómo desmonopolizar el tema de la presencia del Estado en salud, porque creo que tanto en la oferta como por el lado de la demanda existe una idea muy arraigada de que es el Estado quien debe proveer salud. Creo que además con esta pandemia esa idea va a quedar bastante fortalecida. Es decir, la idea de que el sector salud es un sector víctima de la escasez de recursos, lamentablemente creo que está calando, ¿no? Es decir, que se aumente el presupuesto a salud sin considerar cuán eficientemente utilizan los recursos en este sector. Por el lado de la oferta también no veo mayor vocación de ofensiva, ¿no? De generar alguna alternativa, alguna propuesta, pero sí creo que por lo menos en los recursos de salud, si tomásemos el ejemplo de las AFP, es decir, ya que siempre he puesto el tema de las AFP como usando la analogía del preso, ¿no? Es decir, si yo tengo que elegir entre ir a la cárcel, a una cárcel normal como todos la conocemos, o tener arresto domiciliario, yo preferiría obviamente el arresto domiciliario, ¿no? Las AFPs son una especie de arresto domiciliario, pero es una situación mejor que lo que me plantea el sistema público de pensiones. Estar en AFP a la gente le ha permitido hoy día que pueda retirar parte de su dinero. Eso es algo que quien está en AONP no lo tiene, ¿no? Y si ese desarrollo lo llevamos, por ejemplo, al campo del seguro social, es decir, introducir el uso de cuentas de capitalización individual en la salud, es decir, que ese 10% que el empleador, entre comillas, paga, ¿no? Porque al final es plata que forma parte del costo laboral. Si ese dinero, lejos de ir directamente a las arcas de salud, fuesen a una cuenta de capitalización individual del asalariado, permitiría que el asalariado durante su vida joven, durante la cual la salud por lo general se preserva en mayor medida que durante su vida como adulto mayor, entonces permitiría que la gente ahorre, ¿no? Que ese dinero no esté en las cuentas de salud, sino esté en una cuenta de capitalización individual de cada persona, de cada aportante, y que ese dinero sea usado entre las clínicas o el mismo de salud, ¿no? Cada vez que la persona se quiera usarlo. Es decir, yo tengo un ahorro y me enfermo, ¿no? Puedo ir con ese ahorro y ver si me atiendo en una clínica o en un hospital mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa medida devolvería a las personas un mayor grado de libertad, ¿no? Sí creo que de esta pandemia, como resultado,
por un lado, lo que se está logrando es que la gente logre soluciones privadas. Es decir, por ejemplo, hay mucha gente que ha comprado su balón de oxígeno, ya va a ser común que las familias, junto al balón, así como tienen un balón de gas para cocinar, tengan pues un balón de oxígeno para alguna emergencia, ¿no? En todos los hogares hoy existe la ivermectina, por ejemplo, ¿no? Incluso la ivermectina veterinaria, ¿no? De uso veterinario, en muchos hogares la han usado o la están usando como un medio para prevenir la enfermedad, para curarse de la enfermedad. Entonces, en buena cuenta, la conclusión a la que estamos llegando es que el peruano es quien está por sí mismo enfrentando un tipo de desastre como el que nos ha ocurrido, y que la solución estatal finalmente no está logrando los beneficios que uno espera. Nos corresponde a nosotros como defensores de las ideas de la libertad un poco hacer énfasis en este tipo de soluciones que la gente está logrando para de alguna forma frenar el avance de las ideas estatistas que tienden a otorgarle al Estado un mayor presupuesto o un mayor rol dentro de este contexto. Muchas gracias. Ahora la respuesta a la pregunta de Fabio León. Adelante. Gracias, Walter. Sí, suscribo, me parece interesantes las propuestas tanto de Fernando como de Walter. La última de Walter, claro, no de forma obligatoria, sino de forma voluntaria, ¿no? Invertir en prever futuras, ahorrar, ¿no? De manera voluntaria para atender problemas complejos de salud, me parece perfectamente legítimo, ¿no? Lo que sí ha demostrado la pandemia, y eso es lo que deberíamos evaluar, es que cuáles son las medidas más adecuadas que son más compatibles con las libertades individuales. La salud pública frente al COVID no fue, no estuvo preparada para atender eficientemente esta enfermedad, ¿no? Entonces, lo único que cabe hacer es definitivamente ver soluciones privadas de salud ante estos problemas, ¿no? Creo que hay que analizar un poco el mercado de la salud. Definitivamente deben haber muchas barreras legales a la entrada. El tema de los medicamentos, como dice Fernando, parece que hay también ahí un cuasi monopolio, ¿no? Que habría que revisar. No me parece mala idea de que haya un subsidio eh, a la demanda. Me parece muy parecida a la propuesta del bono educativo de Milton Friedman, ¿no? Para aquellas personas que no cuentan con suficientes recursos. Creo que en un estado de transición podríamos ensayar ese tipo de propuestas. Pero lo más importante es esta pandemia ha visibilizado el gran problema que tiene el Estado, ¿no? Los grandes fallos del Estado para atender estos problemas de pandemias, ¿no? Las pandemias se van a producir y por eso es que debemos de evaluar cuáles son las medidas qué medidas son más eficientes, ¿no? Si apelar al rol del Estado, al rol tuitivo de parte del Estado, o buscar soluciones privadas, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Ahora hay una pregunta más que viene de aquí, del mismo chat del Zoom, que nos hace Renzo Antonio Carcheri. Cuando se habla del papel ineficiente del Estado, ¿no? La réplica siempre se orienta por el desempeño de los países nórdicos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo rebatir este punto? ¿Realmente los países nórdicos tienen una economía altamente intervencionista? ¿Y cómo es que ellos han podido manejar
esta pandemia, ¿no? Y comenzamos ahora en sentido inverso con Fabio León, luego Walter Poyes y Fernando Vigil al final. Fabio León, adelante. Creo que ha tenido algún problema. Si puede empezar en todo caso contestando la pregunta Walter Poyes, por favor. Sí, bueno, en todos los países donde hay un mal marketing acerca de, o mala publicidad, ¿no? Los países nórdicos hace mucho tiempo que, para comenzar, toda la riqueza que los países nórdicos acumularon, ¿no? Fue bajo un contexto capitalista, ¿no? No fue bajo esa época de los 70s, 80s que el estado del bienestar se impuso en general en toda Europa, que los países nórdicos lograron el nivel de desarrollo que tienen, ¿no? Yo más bien diría que el estado del bienestar en los países nórdicos y en Europa en general ha sido uno de los causantes de que Europa hoy sea uno de los lugares donde menos crecimiento económico existe, ¿no? Y básicamente lo que han hecho estos países en general en Europa es haberse endeudado. Y la crisis actual del mundo en general y de Europa en particular es la crisis del estado del bienestar. Este estado del bienestar se ha ido desmoronando poco a poco, se ha ido desmantelando poco a poco, al punto de que actualmente, por ejemplo, en España se aduce que ese desmantelamiento ha sido un poco el causante de que haya muerto tanta gente en Europa, ¿no? Sin embargo, uno de los fenómenos que hay en Europa es que la gente ha muerto porque en Europa hay una población adulta mayor bastante importante. Es decir, el 20%, uno de cada 5 personas en Europa pertenece al grupo de los adultos mayores, ¿no? Distinto a Perú. Perú, por ejemplo, tiene un 7% de población de adultos mayores versus Europa que tiene un 20%. Algo está pasando en Europa y creo yo que el modelo del estado del bienestar ha tenido mucho que ver en esto para que sea poco atractivo para atraer jóvenes, ¿no? Para ser poco atractiva para desarrollar mayor población joven, ¿no? La tasa de natalidad en Europa es una de las más bajas del mundo y creo yo que eso les ha pasado la factura actualmente, ¿no? Gracias. Ahora la respuesta de Fernando Vigil. Adelante. Sí, a ver. En principio, como bien lo ha manifestado Walter, existe este marketing inadecuado que se ha hecho respecto de los países nórdicos, diciendo que son estados bastante intervencionistas, sobrereguladores, pero si nosotros revisamos las estadísticas, los datos, como es el caso del índice de libertad económica, tanto de la Heritage Foundation como del Fraser Institute, nos vamos a dar cuenta que los países nórdicos, como el caso, por ejemplo, por citar alguno, el caso de Dinamarca, o no sé, Finlandia o Noruega, son países que se encuentran muy bien ubicados en el ranking de libertad económica y, por supuesto, en los indicadores que tienen que ver principalmente con el respeto a las libertades individuales y a la propiedad privada. Y también en lo relacionado, por ejemplo, al tamaño de la burocracia, al tamaño del gobierno,
al grado de libre mercado que puede existir, ¿no? Entonces, la protección legal, por ejemplo, a la propiedad privada en todos estos territorios ha sido un factor fundamental para que esto se pueda traslucir, por supuesto, en la mayoría de políticas, independientemente de que estas sean políticas en cierta manera un tanto asistencialistas, se vean reflejadas en los estados de bienestar que puedan haber construido, ¿no? Porque obviamente el dinero no lo produce el Estado, la riqueza no la produce el Estado, la producen los individuos interactuando de forma libre y espontánea en el mercado. Entonces, el Estado obtiene los recursos, por supuesto, de ellos, y después los ve diseñados o los utiliza para diseñar algunas políticas que posteriormente son aplicadas para los individuos, para sus ciudadanos, pero en realidad, como también lo manifestaba Walter, estos estados de bienestar se han venido desmoronando porque incrementar el nivel de gasto público, más allá de lo que un país pueda producir, va a generar sus consecuencias. Esto ya lo vivió Suecia hace unos 20 o 30 años atrás, en donde el estado de bienestar que habían construido se colapsó porque gastaban más de lo que la economía producía. Y esto, por supuesto, generó una grave crisis económica y financiera y finalmente los obligó a reducir el tamaño del Estado, a reducir también el número, cantidad de políticas públicas que se habían implantado para poder construir todo este estado de bienestar, porque como bien dicen los suecos, no podríamos darle a todos oro y bosques verdes para intentar satisfacer las necesidades de cada uno de los individuos, porque justamente lo que permite construir una sociedad próspera no es necesariamente la intervención o la participación del Estado en todas las actividades o la vida de los individuos, sino son los propios individuos decidiendo libremente y espontáneamente en el mercado. Muchas gracias también a Fernando Vigil por su respuesta. Bueno, Fabio León ha tenido un problema de conexión y no va a poder conectarse a tiempo, pero le estamos muy agradecidos a Fernando Vigil, a Walter Puelles y a Fabio León por su valiosa contribución a este foro. Nuevamente les extiendo el agradecimiento y para que en el futuro podamos seguir en contacto y poder organizar nuevos eventos, nuevas conferencias en defensa de estas ideas. No sé si les puedo conceder, si quieren, a cada uno un minuto para sus palabras de cierre. Primero a Walter Puelles y luego a Fernando Vigil. Sí, gracias por el minuto. Yo quiero hacer énfasis en un punto que me parece muy importante, en el cual la economía austríaca tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, la economía austríaca, el mal desarrollo que está teniendo la enseñanza de economía en las universidades, ¿no? Y digo esto porque cualquier estudiante de economía de un primer ciclo, ¿no?, debería haber advertido, ¿no?, los problemas o los serios problemas que enfrenta el tema del confinamiento obligatorio para salvaguardar las vidas, ¿no? Y con esto no me refiero a que todos los estudiantes deben ser austríacos, ni mucho menos, ¿no? ¿Se perdió? ¿Se escucha? Sí, se lo escucha. Se perdió un poco la señal. Por ejemplo, o sea, me refiero a la metodología de dividir la economía en macro, micro. Si bien es cierto que esto permite encontrar o estudiar algunos elementos con mucha mayor profundidad, se despreocupa, se desentiende de elementos tan importantes como los que existían o como los que nos brindaba la economía mucho antes de estos desarrollos, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera, para terminar, leer a Adam Smith. Es decir, no estoy hablando acá de los austriacos, no estoy hablando de la economía austríaca, estoy hablando de la economía clásica,
¿no? Ya Adam Smith, en su libro Teoría de los Sentimientos Morales, decía, el hombre de sistema, por referirse, o sea, a un tecnócrata, a un político, imagina que puede ordenar los diferentes miembros de una gran sociedad con la misma facilidad con que se disponen las piezas sobre el tablero de ajedrez. No advierte que mientras estas piezas no tienen otro principio motor que le transmite la mano del jugador, en el gran tablero de la sociedad humana, cada una de las piezas posee su propio impulso, siempre diferente del que el legislador le puede desear o imponerle. Si ambos coinciden y actúan al unísono, el juego resultará fácil y armonioso, y también probablemente grato y fructífero. Si fueran opuestos y divergentes, el juego resultará penoso y la sociedad se hallará en todo momento inmersa en el mayor desorden, que es lo que está ocurriendo actualmente. Adam Smith. Muchísimas gracias a Walter Puelles y su minuto de cierre para Fernando Vigil. Bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación, felicitarlos por la organización de este foro. Y yo quería terminar nuevamente con la reflexión con la que Walter y yo empezamos en este panel, y es justamente con incidir en la inexistencia de este falso dilema entre salvar la economía o sostener la economía y salvar las vidas, ¿no? La economía es el medio que necesitamos para salvar vidas. Destruir la economía, regular la economía, intervenir en el mercado, destruye vidas, no solo porque somos los individuos el mercado, sino también porque esto generará más pobreza y no existirán los recursos para poder salvar vidas. Y por otro lado, también, de alguna forma, incidir también en la necesidad de que se levanten algunas cuarentenas o, digamos, estas restricciones o estas órdenes de inamovilidad en algunas ciudades o regiones del país en donde no tienen un número elevado de contagios, inclusive hay contagios casi inexistentes en muchas de ellas, porque hay personas que necesitan trabajar. El Estado no puede decirle a una persona que tiene su puesto de periódicos o a una persona que de repente limpia lunas en la calle, o a una señora que tiene su pequeña bodega, o no sé, a las personas que sobreviven en el día a día, que su trabajo no es esencial. Todos los trabajos son esenciales, porque todos los trabajos o todas las actividades económicas que desarrollan las personas permiten su subsistencia, permiten la subsistencia de sus familias, el mantenimiento de sus hogares, dan empleo y generan riqueza. Bueno, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente a Fernando Vigil, a Walter Puelles, y le damos las gracias nuevamente a Fabio León por su valiosa contribución. Ahora